Ok, vamos a llevar nuestro sermón de hoy sobre la carta a los Hebreos. Es una carta hermosísima, muy densa. Y este capítulo 11, esta porción del capítulo 11 que vamos a estudiar hoy, habla sobre lo que es la esperanza del cristiano, la verdadera esperanza del cristiano. Habla sobre cuál es el verdadero motor que nos lleva o que debe llevarnos a nosotros en nuestro día a día. ¿Cuál es el verdadero motor que debe llevarnos a nosotros en nuestro caminar como siervos del Señor, como siervos de Cristo? Vamos a primero leer el texto, Hebreos 11, versículos 13 al 16. Y la palabra dice así: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Padre, ponemos este tiempo delante de ti. Háblanos, Señor, que seas tú guiándonos a través de tu palabra, tú mostrándonos tu voluntad, tú moldeándonos y transformándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a hacernos una pregunta antes de entrar en el sermón. ¿Qué es la esperanza? Cuando ustedes piensan en esa palabra, esperanza, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Tal vez algunos piensen, yo tengo la esperanza de obtener un empleo. Apliqué, fui a una entrevista y, oye, me están ofreciendo esto y tengo la esperanza de obtenerlo. Tengo el anhelo de obtenerlo, o tengo la esperanza de que se dé el proyecto en el que he estado trabajando. Quiero que este proyecto en el que he estado pensando y en el que he estado meditando se concrete. A lo mejor un proyecto de trabajo, a lo mejor es el proyecto de irme a estudiar en otro sitio o de estudiar una nueva carrera, cualquier cosa. O la esperanza de curarnos de una enfermedad. O de que un problema que tenemos se solucione. O que una persona que amamos sane, se pare de la silla de ruedas. O sea sanada del cáncer. La esperanza tal vez de mudarnos a una casa mejor, mudarnos a una ciudad que nos gusta más, la esperanza de mudarnos a la montaña o mudarnos a la playa o una casa más bonita. Hay quien tendrá la esperanza de ganarse la lotería. El hecho es que cada quien tiene sus esperanzas en algo y la pregunta es, ¿podemos nosotros tener esperanza de obtener algo que ya tenemos? Definitivamente no. La esperanza se trata de obtener algo, es un anhelo por obtener algo que aún no tenemos. Es algo que deseamos, es algo que queremos tener, pero aún no lo tenemos. Esperanza es esperanza porque está puesta en el futuro, porque aún no tenemos eso que deseamos. Y si lo pensamos, y si somos sinceros, la esperanza o las esperanzas que nosotros tenemos van a determinar de gran manera la manera en que nosotros vivimos. Si yo estoy esperando un trabajo, estoy esperando ganarme la lotería o estoy esperando que se me concrete un proyecto, esas esperanzas van de alguna manera a determinar mis acciones en el día a día. Van a determinar la manera en la que yo vivo. Y la realidad es que nosotros vivimos inmersos en un mundo. Vivimos inmersos en un mundo además que es un mundo caído. Y la pregunta que quisiera que nos hiciéramos es ¿qué tipo de esperanza ofrece el mundo? ¿Un empleo? ¿Un proyecto? ¿Un médico que nos opere? ¿El sueño americano a los que viven en Estados Unidos? Y no sé cuántos de ustedes tienen personas que se han ido a vivir allá. Conozco varios casos de personas cristianas que se fueron pensando, y recuerdo que nos dijeron, nosotros no vamos a entrar en la rosca, no vamos a caer en el sueño americano. Y después de estar un tiempo allá,
llamaron a pedir oración porque a pesar de que habían salido de Venezuela convencidos de que no iban a caer en el sistema, al poco tiempo ya estaban de créditos hasta aquí, trabajando de lunes a domingo 8, 9, 10, 11 horas al día para poder pagar los créditos en los que se habían metido. Y tenían tremendos carros, tremenda casa, tenían de todo, tenían los closets llenos de ropa, de cosas nuevas, y todo era crédito. Y todo era... y ahora tenían que trabajar para poder pagar. Y el ministerio que ellos antes tenían aquí había sido reemplazado por la necesidad de trabajar para pagar las deudas que tenían. La esperanza que ofrece el mundo es una esperanza muy palpable porque son cosas que podemos de alguna manera ver. Son temporales, pero las podemos ver. Yo, tengo la esperanza de esa casa. Tengo la esperanza de mudarme a esta ciudad o a esta montaña y puedo ver fotos no sé, a mí me encantaría vivir en Mérida. Y ayer veía las fotos de Mérida con esta ola de frío, con el hielo y toda la cosa, y yo decía, qué rico. Son cosas palpables. Son cosas que uno puede de alguna manera ver. Son cosas incluso que uno puede tocar. Si una persona que anhela comprarse un par de zapatos, puede ir y tocarlo, el par de zapatos, y probárselo, y sale y tiene la esperanza de comprarse el par de zapatos, y ya los vio, se los probó, sabe que le quedan. Y el punto es cuánto dura esa esperanza. Adriana dijo ahorita, son temporales. Las cosas, la esperanza que nos ofrece el mundo se desvanece así. No dura nada. Y se reemplaza por una y otra y otra y otra. Y cuando logramos algo, ya no tenemos la esperanza de tener eso, pero ahora tenemos la esperanza de tener otra cosa. Y después otra, y después otra, y después otra. Y vivimos de esperanza en esperanza, buscando una satisfacción que no está nunca, que nunca es satisfecha. Esperanza tras esperanza, y viendo cómo lo que obtenemos se va. La casa se la llevó, conozco gente que por el tema en Estados Unidos, con las heladas que hubo el año pasado, se les congelaron las tuberías y se reventaron las tuberías, y cuando llegó el agua se les destruyó la casa, se les cayeron los techos. De una manera que quién iba a decir que porque vino una helada y se te congelaron las tuberías se te cayó la casa. Bueno, se les cayó la casa. Y el punto es que las cosas que obtenemos aquí son temporales. Ahora, como cristianos, y es una pregunta importante y que no la podemos contestar de la boca para afuera y como una cosa automática, como cristianos, ¿cuál es nuestra esperanza? O sea, ¿dónde tenemos nosotros como cristianos puesta nuestra esperanza? ¿Estamos nosotros también poniendo nuestra esperanza en el empleo, en el proyecto, en curarnos de una enfermedad, en mudarnos a una casa mejor, en tener un mejor ingreso? ¿Está nuestra esperanza puesta en las cosas del mundo? Y es una pregunta seria. ¿Esperamos nosotros las mismas cosas que el mundo está ofreciendo? Como cristianos estamos esperando lo mismo que la gente que está allá afuera está esperando. ¿Cuál es la esperanza que Dios nos ofrece a través del ministerio de Jesús? ¿Qué nos dice la palabra sobre la esperanza que nosotros tenemos como cristianos versus la esperanza que el mundo nos ofrece? Y lo primero que sabemos es que es una esperanza eterna, no es una esperanza temporal, como las cosas de este mundo que debe ser sustituida por la esperanza en otra cosa, sino es una esperanza eterna. Es una esperanza que nunca se termina. Es una esperanza que se basa en la consumación de la promesa de Dios de redimir a un pueblo para sí. Es una esperanza, además, a la que solo se puede acceder por gracia, a través de la fe. Y en este capítulo de Hebreos, Dios utiliza como ejemplo el testimonio de esto que hemos llamado héroes de la fe, un grupo de siervos muy fieles que vivieron tiempos muy difíciles y que nos permiten ver una descripción muy clara de cuál es la verdadera
esperanza de un siervo de Cristo, de cuál es la verdadera esperanza de un cristiano. En este texto, de una manera muy general, vamos a ver cómo se puede acceder a esa esperanza. Cómo esa esperanza debe moldear la manera en que nosotros vivimos y cuál es el resultado final de tener esa esperanza. Y vamos a ir viendo aquí en el texto, vamos a comenzar viendo cómo se puede acceder a ella. Es una esperanza que se basa en lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y sus planes. Es una esperanza que se obtiene o a la que tenemos acceso a través de la fe. El versículo 13 comienza diciendo que todos estos hombres, todos estos campeones de la fe, todos estos siervos fieles vivieron por la fe. La pregunta es, ¿fe en qué? Porque yo puedo tener fe en muchas cosas. Yo puedo tener fe en que el mecánico me va a reparar el carro. Puedo tener fe en que el doctor que me está tratando es un tipo bien capaz y me va a sanar. Puedo tener fe en muchas cosas. La pregunta es, ¿fe en qué? Y el primer aspecto de esta esperanza, de la verdadera esperanza del cristiano, es que no se basa en las cosas que nosotros podemos imaginar, no se basa en las cosas que nosotros podemos desear, no se basa en las cosas que podemos tocar o palpar. Ni siquiera se basa en cosas que otro ser humano puede ofrecernos o que estén dentro de las posibilidades de otro ser humano. La esperanza que nosotros tenemos no es una esperanza en algo palpable. Esta mesa la puedo tocar, pero la esperanza que Dios nos ofrece a través de su palabra no es una esperanza que podemos palpar, ni siquiera que podemos describir con toda precisión, porque conocemos algunas cosas de ella, pero no conocemos todos los detalles. Esa esperanza que tenemos como siervos gira definitivamente en torno a Dios. Él es eterno. Él tiene una eternidad planeada para su pueblo. Al punto que hizo todo lo necesario para que su pueblo pudiera reconciliarse con Él y disfrutar de esa eternidad. Él además nos ha revelado a nosotros su carácter, nos ha revelado sus planes y nos ha prometido una vida eterna como siervos suyos. Para su pueblo Él tiene una vida eterna planificada. Y fíjense que los hombres de este pasaje, que nos habla este pasaje, no estaban esperando cosas temporales. Ellos no estaban esperando que un Dios eterno supliera sus necesidades con cosas temporales. La expectativa de ellos estaba de acuerdo a la expectativa de quien estaban esperando, porque Dios es eterno. Ellos no esperaban cosas que ellos se habían imaginado que Dios podía darles, como muchos cristianos hoy en día hemos esperado. Yo espero que Dios, yo tengo mi esperanza en que Dios me va a sanar, o yo tengo mi esperanza en que Dios me va a proveer, o me va a ayudar a salir de esta situación, o me va a ayudar a mudarme al país donde yo quiero irme, o me va a dar un negocio próspero y me va a dar mucho dinero y voy a tener una cuenta que me va a permitir vivir tranquilo y darme todos los gustos y todos los lujos que yo quiera. La esperanza de estos hombres no se basaba en lo que ellos creían que Dios podía darles. Estos hombres estaban esperando en función de lo que Dios había revelado en su palabra. Era fe, pero no fe en cualquier cosa, no fe en lo que ellos imaginaban, fe en lo que Dios había revelado sobre sí mismo, sobre sus planes, sobre su carácter, sobre la realidad de ellos. La esperanza de estos hombres estaba puesta en lo que Dios había revelado. Y fíjense que el texto nos dice que ellos vivieron por fe hasta el final. Ellos confiaban en Dios y su esperanza no dependía de lo que les ocurriera a ellos mientras vivieran aquí. Me fue mal, entonces ya no confío. La esperanza de ellos estaba intacta a pesar de las enfermedades, a pesar de la persecución, a pesar de la pobreza, a pesar de cualquier cosa negativa que ellos pudieran experimentar en este mundo, su esperanza permanecía intacta. Vivieron por fe hasta el final.
Como siervos de ese Dios eterno, además se reconocían como extranjeros. Ellos entendían que ellos no pertenecían a este mundo y murieron sin recibir esas cosas que ellos habían anhelado. Y la pregunta es: ¿en qué basamos nosotros nuestra esperanza como cristianos? ¿En qué estamos basando nosotros nuestra esperanza? Es la Biblia, es la revelación de Dios, es el ministerio de Cristo, es lo que Él nos ha prometido para la eternidad, la verdadera fuente de nuestra esperanza. Es lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que verdaderamente pone el fundamento de nuestro caminar, porque tenemos la mirada puesta en la eternidad. O vivimos tratando de relacionarnos con Dios en base a las cosas que nosotros esperamos de este mundo. Y eso nos lleva al segundo aspecto de esta esperanza. Y es que la esperanza del cristiano, la verdadera esperanza del cristiano no se basa en las cosas de este mundo. Fíjense, la segunda parte del versículo 13 hasta el 15 dice que ellos, lo que acabamos de mencionar brevemente, murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Esto rompe lo que uno esperaría leer de la esperanza de un cristiano. Ellos murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento no estaba aquí. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Fíjense, estos hombres buscaban una tierra, pero no la tierra de donde habían salido. Estos hombres se reconocían a sí mismos como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? ¿Qué es un peregrino? No perteneces, estás de paso. Un ciudadano de un país forma parte y tiene arraigos pero ellos se reconocían a sí mismos como extranjeros y peregrinos, no como ciudadanos de este mundo, sino como extranjeros y peregrinos de este mundo. Querían una tierra, anhelaban una patria mejor, no esta. Dice, si hubiesen andado buscando aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Ellos no estaban mirando atrás, lamentándose de todo lo que habían dejado. Mira todo lo que tenía antes. Mira todo lo que dejamos atrás. Mira todo lo que he tenido que sacrificar. Mira todo lo que me ha costado. Mira todo el costo que ha tenido para mí el servir a Cristo. Mejor me devuelvo. La pregunta es si nosotros como cristianos seguimos buscando las cosas de este mundo. Si nosotros como cristianos seguimos buscando esas cosas que solíamos tener o que solíamos disfrutar antes de llamarnos a nosotros mismos cristianos. Si estamos constantemente buscando esas cosas que dejamos atrás cuando el Señor nos redimió de nuestro pecado. ¿Recuerdan a los israelitas en el desierto? El Señor los había rescatado de Egipto. De 400 años de esclavitud. ¿Qué hicieron los egipcios, los israelitas para ser liberados de Egipto? Nada. No movieron un dedo. Lo único que hicieron fue primero quejarse contra Moisés. Cuando finalmente la cosa se empezó a ver, ok, lo siguieron. Y lo que hicieron fue seguir a Moisés. Pero cuando llegaron, el Señor los liberó de los 400 años de esclavitud. Destruyó el ejército que podía oprimirlos de nuevo, lo ahogó en el fondo del mar. Y se los llevó al desierto. Y les sacó agua de las piedras. Y les mandó maná del cielo. Y cuando se quejaban por carne, les mandaba codornices hasta que les salía la carne por las orejas. ¿Y qué hacían? Es que, ¿por qué nos trajiste aquí al desierto a pasar trabajo si en Egipto, cuando eran esclavos,
Y estaban pasando más trabajo que el fugitivo y les daban palo y los oprimían. Allá estábamos mejor. Querían regresar a Egipto y una y otra vez querían regresar a Egipto, al punto que el Señor les dijo, bueno, ahora se van a morir en el desierto. Ahora no van a entrar en la tierra prometida. Como ustedes no confían en mí, yo les dije que entren y ustedes dicen que ahí hay gente muy grande y que es muy difícil y que mejor los hubieran dejado en Egipto. Bueno, ahora no van a entrar en la tierra prometida. Y es una realidad. Ellos no entraron. El Señor no estuvo complacido con ellos porque no le creyeron. La fe que ellos debían tener no estaba. Ellos siguieron añorando lo que dejaron atrás cuando Dios los rescató de la esclavitud. La esperanza de ellos no estaba puesta en lo que Dios había dicho de sí mismo. La esperanza de ellos estaba puesta en las cosas que ellos habían disfrutado y en las cosas que ellos anhelaban. Y pregunto de nuevo, ¿está nuestra esperanza basada en las cosas de este mundo o está nuestra esperanza basada en lo que Dios ha prometido? Y es una pregunta importante y que no la podemos contestar a la ligera, porque si la contestamos en automático decimos, no, mi esperanza está puesta en el Señor. ¿De verdad está nuestra esperanza puesta en el Señor o tenemos la esperanza puesta en las cosas de este mundo? Tenemos que reconocer que es parte del corazón humano. Esa lucha está ahí. Y si vemos en la escena global, son muchísimas las iglesias que están hoy abarrotadas de gente, que tienen miles de personas, porque cada domingo escuchan que Dios quiere darles esto y esto y esto y esto y esto y esto, y Dios quiere prosperarlos y Dios quiere hacerlos ricos y millonarios y los quiere saludables y no van a pasar ninguna clase de problemas. Son muchas las iglesias que están abarrotadas de gente escuchando un evangelio de la prosperidad que promete una mejor vida ahorita, hoy, la palpable. La pregunta de nuevo, ¿en qué está basada nuestra esperanza? Permítame que lea nuevamente la segunda parte del versículo 13. Murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Murieron sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Por qué? Porque lo prometido no era para ahorita. No era tangible, no era palpable. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros como cristianos? ¿Nos vemos como extranjeros, como peregrinos en esta tierra o nos vemos como ciudadanos del mundo? Y esa pregunta, para contestarla, nada más tenemos que ver cuáles son nuestros anhelos. Porque podemos contestarlo de una manera ligera o de una manera conceptual. Pero la verdadera respuesta a esa pregunta va a estar cuando nos veamos y nos analicemos a nosotros mismos y pensemos cuáles son nuestros anhelos. ¿Qué anhelamos nosotros como cristianos? ¿Anhelo estar en la presencia de Dios por la eternidad? ¿O anhelo un mejor trabajo? ¿O anhelo la sanidad? ¿Anhelo esto? ¿Anhelo aquello? ¿Anhelo aquello? Y es una lucha que va a estar ahí. Pero es necesario que la reconozcamos. Porque lo palpable tiene una atracción tremenda. Las cosas de este mundo tienen una atracción tremenda. Y este texto está ahí por algo, porque nos está recordando algo. Estos hombres fueron llamados campeones de la fe porque se reconocieron extranjeros y peregrinos en este mundo y porque su esperanza estaba puesta en lo eterno. Y eso nos lleva al tercer aspecto de esa esperanza del cristiano, de la verdadera esperanza del cristiano, y es que esa esperanza agrada a Dios, pero le agrada porque está basada en las cosas celestiales. Versículo 16 dice:
Antes bien, ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, y por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. La verdadera esperanza del cristiano, la esperanza, el siervo que tiene sus ojos puestos en la eternidad, le agrada a Dios. ¿Por qué le agrada a Dios que pongamos las cosas en la eternidad? Porque es una esperanza basada en la fe. Si nosotros ponemos la esperanza en cosas que no podemos ver, entonces es una verdadera fe. Estamos confiando en la fidelidad del Señor. ¿Se acuerdan cómo define Hebreos 11 la fe? La fe es la esperanza, la certeza, la esperanza es lo que... La certeza de lo que no se ve. Esperanza de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. A Dios le agrada, a Dios le complace que tengamos la fe en las cosas que Él ha revelado, aunque no son visibles para nosotros en esta vida. ¿Se acuerdan de Tomás? Caminó varios años con el Señor. Y cuando los demás discípulos le dijeron que Cristo había resucitado, dijo, hasta que no meta los dedos en sus llagas, no lo creo. En Juan 20:29 Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Me viste y creíste. Dichosos los que no me han visto y sin embargo creen. Estos siervos de Hebreos 11 anhelaban una patria celestial. Anhelaban una patria que no podían ver. Una patria de la que solo habían leído. Sin embargo, tenían su esperanza puesta ahí. No se desviaban del camino. Y si se desviaban, retomaban el camino porque su esperanza estaba puesta allá. No se concentraban en las cosas pasajeras de aquí porque sabían que eran peregrinos y extranjeros. Y por ende Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. El mismo Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ven de qué se trata esto? Nuestra esperanza como cristianos es eterna porque se basa en las cosas eternas que Dios nos ha prometido. Cosas que no podemos ver, cosas que no podemos disfrutar en esta vida. Vamos a morir aquí sin recibir el cumplimiento de la promesa. Es imposible que nosotros disfrutemos en esta vida el cumplimiento de las promesas. Tenemos un adelanto. Lo percibimos a lo lejos. Como dice Efesios, tenemos las arras del Espíritu Santo que nos da la certeza de nuestra salvación y nos guía y nos transforma y nos moldea y nos ayuda a caminar en santidad y nos asegura nuestra salvación. Pero el verdadero cumplimiento de la promesa no lo vamos a ver aquí. La promesa no es que Meli se sane. La promesa no es que mañana yo tenga plata en la cuenta. La promesa no es que el día dentro de 2 meses yo esté viviendo en un lugar más bonito. El cumplimiento de la promesa no lo vamos a ver aquí. Y esa clase de esperanza le agrada a Dios porque estamos confiando en Él. Es en Él en quien estamos poniendo nuestra confianza, en lo que Él ha prometido. Cosas que no podemos ver, aunque estamos rodeados de cosas del mundo, cosas que podemos tocar, cosas que podemos palpar, cosas que podemos disfrutar, cosas que podemos saborear. Y aunque estamos disfrutando todas, que estamos rodeados de todas estas cosas, nuestra esperanza está puesta en Él, que no lo podemos ver. Está puesta en sus promesas. Está puesta en la eternidad. La verdadera esperanza del cristiano está en Dios mismo, en la eternidad junto a Él. No es en las cosas ricas que vamos a disfrutar en la eternidad, es en Dios mismo, es en su presencia. Y la pregunta es si nuestro anhelo es estar junto a Dios por siempre. Si Él mismo es nuestra recompensa eterna, o si seguimos anhelando las cosas del mundo y buscando
nuestra satisfacción en las mismas cosas que disfrutábamos antes de conocer a Jesús. Y a veces nuestra vida como cristianos es un vaivén y es como estamos llevados por las olas porque nuestra esperanza está puesta en que Dios cumpla, en que nos hemos llenado tanto la cabeza con que Dios es el que te provee, Dios es el que te da, Dios es el que te sana, Dios es el que cumple tus promesas, y hemos reducido a Dios a una especie de Aladín que sale de una botella y dice, dígame amo, ¿en qué puedo servirle? Cuando es todo lo contrario. Lo que tendríamos que decir, dinos amo, dinos Señor, ¿en qué podemos servirte? Somos nosotros. Estamos nosotros para servirle a Él, estamos nosotros para darle la gloria a Él. Y a pesar de quiénes somos, Él vino como uno de nosotros, se hizo hombre y tomó nuestro lugar en la cruz y derramó su sangre en esa cruz y pagó por nosotros y nos da la oportunidad de ser sus siervos y nos promete una eternidad en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Lo que hemos visto hoy es que la esperanza que agrada a Dios es muy diferente de la esperanza que encontramos en muchos cristianos. Muchísimos cristianos, muchísimas personas que se confiesan a sí mismas cristianas, tienen su esperanza puesta en lo que Dios puede darles aquí. Lo que se predica, como dijimos antes, en muchos púlpitos, es que Dios tiene cosas buenísimas para nosotros en esta vida. Y sin darnos cuenta, como iglesia, hemos reducido el alcance del Evangelio a lo que Dios tiene para nosotros. A que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no para tu eternidad, para tu vida. Hemos agarrado un mensaje que es eterno y lo hemos reducido a algo temporal. Hemos distorsionado ese mensaje original a algo que nada tiene que ver con lo que Él reveló en la Biblia. ¿Qué más claro que decir que estos hombres murieron sin recibir el cumplimiento de la promesa? Y que tenían la mirada puesta no en una patria aquí, sino en una patria celestial, y que se consideraban a sí mismos como extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Qué mensaje más claro que ese necesitamos para entender que lo que hoy en día la iglesia predica es algo irreal? Algo que nada tiene que ver con lo que Dios mismo nos reveló en su palabra. Lo que Él nos reveló es infinitamente superior. Tomamos un mensaje eterno con una recompensa eterna delante de Dios, con tenerlo a Él de frente, y lo reducimos a lo que ese Dios eterno nos puede dar aquí. Cosas que se van así. Me sané hasta que me vuelvo a enfermar. Tengo una casa. Se me cayó el techo porque la tubería se rompió. Y empecé. Y va a ser una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Estamos reemplazando un mensaje eterno, una promesa eterna del creador y dueño del universo por cosas que son efímeras, que no duran. Y la pregunta es en qué tipo de evangelio hemos creído nosotros. No aquí, no en la mente, no a nivel conceptual, aquí. O sea, ¿en base a qué evangelio vivimos nosotros? Porque puedo haber creído aquí, pero si yo sigo anhelando las cosas de este mundo, entonces todavía tengo un trabajo que hacer. Y la única manera que eso cambie es que yo me meta de cabeza en las Escrituras. Porque recuerdan cuál es el fundamento de esa esperanza. Es lo que Dios reveló. ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios reveló si yo no me meto de cabeza en las Escrituras, si no las escudriño, si no me empapo, si no me alimento de ellas todos los días? Si yo me baso sencillamente en lo que escucho a otros cristianos decir, y mi cristianismo se basa en lo que un pastor dijo, o lo que un mensaje en las redes alguien dijo, o en lo que escuché a alguien, o en lo que Dios dijo en su palabra. ¿En dónde está basado? ¿En lo que Dios reveló, en lo que Dios dijo en su palabra, o en lo que yo creo? Y es una pregunta
seria en qué tipo de evangelio hemos creído nosotros. Para conocer el verdadero evangelio, ¿qué es lo único que podemos hacer? Estudiar las Escrituras. Que no es fácil, no. Que no es rápido, no. Tenemos toda la vida para hacerlo. Nuestra salvación no depende de conocer perfectamente el evangelio. Nuestra salvación la compró Cristo en la cruz. Amén. Pero toda nuestra vida aquí y nuestra esperanza aquí se puede ir transformando día a día cuando empezamos a ver que realmente es en su palabra donde está sustentada nuestra esperanza. Que nuestra esperanza esté basada en lo que Dios reveló para la eternidad. Y que cuando veamos las cosas de este mundo y empecemos a pedirle, Dios, dame, lo que venga a nuestra mente es lo que Él ha revelado sobre Él, sobre la eternidad. Y cuando pongamos las cosas en la balanza, veamos que esto que nosotros creíamos que era, esto no pesa nada al lado del peso eterno que tiene la verdadera promesa que Él nos ha dado, el verdadero regalo que Él nos está dando, que es estar con el Creador, con el dueño del universo por toda la eternidad, alabándolo, disfrutando de su presencia sin pecado. Podemos estar delante de Él sin restricciones, porque ya vamos a haber sido moldeados por la sangre de Cristo. Ya el pago fue hecho y ya el Espíritu Santo nos va a haber limpiado y nos va a haber moldeado enteramente. Ya el cuerpo de pecado no va a estar. Y voy a poder estar delante del Señor con absoluta tranquilidad, sin estar que meditemos en eso. Y vamos a acordarnos de lo que le dijo a Tomás. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Que aunque las cosas de este mundo sean tan palpables, nuestra mirada realmente esté puesta en la palabra y que nos tomemos el tiempo de escudriñar, de alimentarnos, para que como estos hombres vivamos por fe hasta el final, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí abajo, poniendo nuestra mirada en Dios y entendiendo que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos el honor y te damos la gloria porque mientras más te conocemos, Señor, más nos maravillamos de tu santidad, de tu grandeza. Más nos avergonzamos, Señor, de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída. Y más nos maravillamos, Señor, de poder estar delante de ti. Más te exaltamos y más te amamos al entender, Señor, que lo que nosotros no podíamos hacer, tú lo hiciste. Gracias por salvarnos, Padre. Gracias por pagar el precio, por rescatarnos, Señor, de una condenación eterna de la que nosotros no podíamos salir. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra esperanza, Señor, en ti. A que lo que alimente nuestra esperanza, Señor, sea tu palabra día a día. A que seas tú, Señor, ayudándonos a entenderte, a conocerte. A que esté en nosotros el anhelo, Señor, de escudriñar las Escrituras para que vivamos por fe hasta el final. No por fe en lo que nosotros creemos que puede ser, sino por fe en lo que tú has dicho que es. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre enfocados en ti y no en las cosas vanas y pasajeras de este mundo. A que nos podamos confesar como estos hombres de Hebreos 11 como extranjeros y peregrinos en esta tierra, Señor. Te damos a ti el honor, te damos la gloria, Padre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes como cuerpo a edificarnos unos a otros, Señor, a recordarnos unos a otros todo el tiempo de quién dependemos, a que unos a otros podamos llamarnos la atención, Señor, y señalarnos con amor, con gracia, con misericordia cuando estamos poniendo la mirada en las cosas temporales de este mundo, cuando nuestra esperanza está en las cosas de aquí y no en ti. Sí, Señor.
a que tu palabra nos confronte continuamente, a que tu Espíritu Santo esté siempre, Señor, ayudándonos a ver la realidad con tus ojos y no con los nuestros. Te damos a ti el honor, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, por tanto. Y te pedimos que hagas de nosotros cada día siervos útiles, siervos dispuestos, siervos agradecidos, Señor. Siervos que se reconocen ciudadanos del reino de los cielos y no ciudadanos de este mundo. Que nos veamos como extranjeros y peregrinos, como hijos tuyos y como siervos del Altísimo, como ciudadanos del reino, Señor. Te damos el honor y te damos la gloria por siempre en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.